Mega Noticias con Paco Ramírez. Es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud, la seguridad nacional de Estados Unidos y México. Es un hecho que vamos a tener aranceles en todos los países, pero lo importante es que en esta negociación se consigan aranceles relativamente mejores que otros países. Queremos una frontera segura, pero también eficiente. Caray, mire, tenemos tanta dependencia y tantos puntos débiles que es difícil poder negociar de iguales. Donald Trump cumple próximamente, tan solo unos días, 6 meses en el poder y su política hacia México se resume en aranceles y presión constante. Hoy arrancó el castigo al jitomate mexicano con un arancel del 17.9% que subirá $1 por kilo en Estados Unidos, impactando a miles de productores mexicanos que verán quebrar su economía. Y eso no es todo. Cerraron, lo decíamos hace apenas unos días, de nuevo la frontera al ganado y viene otro golpe arancelario, ahora del 30% en agosto. Cada semana Trump encuentra un nuevo pretexto: migración, fentanilo, acero, industria automotriz, lo que sea. Pero lo más preocupante no es Trump, sino la tibieza con la que México responde, guardando las formas mientras Trump nos arrincona con medidas unilaterales, sin diplomacia ni respeto. ¿Deberemos seguir reaccionando con cautela ante el adversario que nos tiene en un puño? Respuestas firmes, estratégicas y frontales parece que les han funcionado a Canadá, a Reino Unido, a China, bueno, a México mismo en 2018 y con Trump. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con la historia hoy del jitomate. Jorge Chaparro. Hola, ¿qué tal? Otra más de Donald Trump. Ahora no solamente amenaza con imponer aranceles de 30% de manera generalizada, sino que también le impone una cuota compensatoria al tomate mexicano de 17%. La historia se remonta al 29 de marzo de 1996, cuando la Industria Nacional de Tomates Frescos de Estados Unidos solicitó una medida cautelar ante un panel del Tratado de Libre Comercio, alegando que las importaciones mexicanas debían ser sancionadas por dumping porque estaba sufriendo un daño sustancial. El fallo fue contra México, pero las negociaciones de entonces lograron que se suspendiera esa resolución y durante 27 años se han celebrado 5 acuerdos para evitar su aplicación. En 1996, 2002, 2008, 2013 y 2019. El acuerdo estableció que México vendería por abajo del precio de producción o aplicando una ganancia, pero eliminando los subsidios y programas que representaran una competencia desleal. Desde hace 90 días, el 15 de abril, nuestro país fue informado de la medida, como en el pasado, pero los negociadores mexicanos parece que se confiaron y ahora entrará en vigor a partir de hoy esa cuota compensatoria. Al menos 8 grandes productores mexicanos serán afectados por la decisión estadounidense. El asunto no termina ahí. El Departamento de Comercio tiene otras 768 órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios, por lo que otras empresas podrían sufrir la misma política impositiva, por supuestamente afectar a las industrias estadounidenses. Para México, el tomate rojo es un mercado que representó en 2024 exportaciones a Estados Unidos por 1.87 millones de toneladas métricas, con un valor estimado de 2.370 millones de dólares. Tan solo en Sinaloa, 50,000 personas trabajan en el cultivo de este producto. Otra cantidad igual estaría empleada en el resto del país. Aunque Estados Unidos es un gran productor de tomate con alrededor de 11 millones de toneladas métricas, su producción se procesa y convierte en salsas para diferentes productos. Por ello, depende de México para el suministro de tomate fresco durante todo el año. Nuestro país suministra cerca del 20% del consumo total en el vecino del norte. Ahora pagaremos la cuota compensatoria y luego negociarán con nosotros. Así es la estrategia
del presidente Donald Trump. La información que tengo, vuelvo al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge. Y establecemos comunicación con Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, ex negociador del Tratado Comercial del TEMEC. Ildefonso, ¿cómo estás? Un gusto poderte saludar. Buenas noches. Y bueno, ya lo hemos platicado otras oportunidades, pero hoy más que nunca. Un día sí, otro también. Casi 6 meses de Trump. Y bueno, han pasado para México a gritos y sombrerazos. Mira, Paco, pues sin duda son momentos difíciles, un tanto diferentes al reto que nos tocó negociar. Recordarás que yo tuve la suerte de tener como contrapartes a personas profesionales, probablemente con pensamientos distintos, pero con sin duda, con una capacidad de influir en la oficina oval. Robert Lighthizer, quien era el representante comercial de los Estados Unidos, tenía la libertad de negociar y comprometerse. Hoy aparentemente no hay gabinete en Washington, o sea, nada se aprueba si no lo palomea el propio presidente Trump. Eso impone una dinámica distinta, tan distinta es que, como lo esperábamos, ahora no solo es México, sino es toda la relación comercial de Estados Unidos con el mundo. Comentabas tú en tu análisis, pues, de cómo han estado imponiendo una serie de aranceles y restricciones. También tenemos que ser cautelosos, Paco, porque algunas de estas son nuestras propias falta de acción lo que nos ha llevado a ello. Por ejemplo, el tema del gusano barrenador. Lamentablemente, López Obrador debilitó a nuestra capacidad de defender lo que es la inocuidad sanitaria nacional. Al quitarle el presupuesto al Senacica y prácticamente pues, destruirlo, pues se perdió esa capacidad que el país tenía. Es muy importante la inocuidad sanitaria. ¿Por qué no estamos pudiendo exportar ganado? Pues porque cometimos el gravísimo error de debilitar nuestros propios esfuerzos en este sentido. Sí, y igual el caso del jitomate, Ildefonso, desde el 96 traemos este tema, ¿no? Sin duda, a mí me tocó negociar el acuerdo de suspensión del 2013. Siempre era un tema muy álgido, muy difícil. Recuerda que el acuerdo de suspensión es cuando dices no me impongas las sanciones del dumping, un caso que se creó en el 90 y tantos. Los tomateros mexicanos llegaban a un acuerdo con el Departamento de Comercio, que era un acuerdo muy mañoso porque finalmente voy a entrar al mercado norteamericano por encima de este precio. Haz de cuenta, era un acartelamiento donde salían beneficiados no solo los de Florida, sino también los grandes productores mexicanos, porque finalmente tal vez restringes cantidad, pero optimizas en precio a la hora de entrar al mercado norteamericano. Sin embargo, el gobierno mexicano siempre coadyuvaba a que saliera el acuerdo. ¿De qué forma? Si te diste cuenta, hubo muchos actores norteamericanos que escribieron cartas para decir que no se impusiera este impuesto y que se continuara con el mecanismo de acuerdo de suspensión. ¿Y por qué lo hacen? Porque nosotros en nuestro momento dejábamos sentir la posibilidad de que si ellos nos afectaban en tomate, nosotros podíamos abrir una investigación dumping a la fructosa norteamericana, lacerando intereses muy importantes de la zona maicera de Estados Unidos. Y por eso se movilizaban los republicanos, los congresistas, los senadores de la Comisión de Agricultura, para no enfrentar daños en otros productos agrícolas de exportación norteamericana. Parece ser que en esta ocasión estamos en una posición tan dócil y de poca reacción que no fuimos capaces de amenazar de ninguna forma lo que están haciendo en Estados Unidos. A ver, justamente por lo que estás mencionando, Ildefonso, la presidenta esta mañana hablaba de que se está negociando y te voy a ser honesto con el auditorio también, lo primero que me vino a la mente, ¿qué pueden negociar que no se haya negociado antes? ¿Sí? Que tengan que negociar en 15 días para cambiar y lograr que no nos impongan ese arancel, difícil. Y más ahora con lo que mencionas, si no hay un gabinete y son decisiones de Donald Trump, pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Mira, es sin duda un desquicio total lo que está pasando en Washington. Fíjate, en el 2 de abril, el famoso Día de la Liberación, soltaron
unas tablas arancelarias contra más de 150 países en el mundo. Y el comentario de los funcionarios de la administración Trump fue: van a venir todos corriendo a negociar acuerdos para que les perdonemos la vida. Bueno, fíjate, fue el 2 de abril. ¿Cuántos acuerdos han logrado aterrizar? En mayo el de Reino Unido, en junio el de China y en julio el de Vietnam. 3 acuerdos. Y está pendientes los acuerdos con sus principales socios comerciales, la Unión Europea, México, Canadá, Corea, Japón. Y lamentablemente yo no veo espacio en estas 2 semanas para que puedan concluir esas 5 negociaciones. Es claro que volvió a esas posiciones de amenaza que no son realmente en su extensión creíbles, porque primero va a tener que patear el bote más allá del 1 de agosto, no va a terminar esas negociaciones. Y segundo, sería ilógico que tenga un acuerdo con Vietnam para dejar entrar a los productos vietnamitas a 20% de arancel, mientras que a sus aliados comerciales les quiere cobrar el 30%, cuando Vietnam es una plataforma de exportación de productos chinos, pues que es el principal adversario comercial de los Estados Unidos. Entonces ni siquiera tiene credibilidad la posición, porque sería darse un balazo en el pie en este caso para Washington, ¿no? Ahora, ¿se está dando balazos en el pie, o al menos los expertos así lo dicen? Se está dando balazos en el primer paso contra todo mundo. Pero, a ver, yo recordaba en mi análisis hace un momento lo que ocurrió en 2018 y lo comparaba también con Reino Unido y con China, justamente como lo mencionas, que han logrado sus primeros acuerdos, pero porque ha habido una lucha de titanes, valga el término, arancel por arancel. ¿México no debería de entrar ya en una dinámica un poco más agresiva? Mira, el caso de Reino Unido es un acuerdo menor, realmente no tiene, los ingleses aceptaron demasiadas cosas inoperantes. El caso de China tiene mucha razón, o sea, de haber iniciado en una posición de amenaza de 150% de aranceles, haber logrado reducirlos a un 20 más el 10 de fentanilo, dejarlos en un 30, para la capacidad que tienen los chinos de subsidiar sus procesos productivos, pues realmente le dieron la vuelta a Trump de una manera singular. Sin embargo, la posición no es, en esta ocasión, no es exclusiva de México. También los canadienses y los europeos pospusieron sus acciones de contestación arancelaria. Lo que sí tenemos que estar muy claros es que en la negociación tenemos que defender o sea, el acuerdo en sí mismo y el respeto al acuerdo. Tenemos que garantizar que no puede haber esta discrecionalidad de Trump para tomar excusas por seguridad nacional o por temas de emergencia, como el impuesto IEPA al fentanilo y por la migración, y poder regresar la certidumbre al acuerdo que tenemos. De otra manera, no tiene ningún sentido el esfuerzo de lograr volver a centrar un objetivo de negociación. En ese sentido, coincido con el gobierno de que no tiene caso ahorita reaccionarles, sino sentados en la mesa, lograr una buena solución, pero una solución donde realmente podamos influir en un buen resultado. De otra manera, aceptarles que sigan imponiendo impuestos, aranceles a diestra y siniestra, como lo han venido haciendo. Ya incluyeron el cobre, quieren incluir enseres domésticos, quieren incluir tractocamiones. Pues entonces se está acabando a pellizcos la credibilidad y la confianza en el acuerdo que tenemos negociado. Caray. Y les vamos agradecido, como siempre, que nos des luz en estos temas, que además eres experto. Te agradezco mucho, como siempre. Gracias, Paco, por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches.